Gracias, pastor. Gracias. Dios les bendiga, iglesia. Buenas noches. Primeramente quiero darle gracias al pastor por permitirme predicar esta noche. Realmente es un placer estar aquí y traerles sus mensajes a ustedes. Gracias, pastor, su esposa y a la iglesia que nos cocinaron, la guagua, como el pastor había mencionado ahorita. Todo estuvo delicioso y la hospitalidad ha sido realmente grande. Ustedes tienen una buena iglesia aquí, un buen pastor, un buen trabajo para el Señor. Si vayan conmigo, por favor, a Efesios 1 y vamos a leer todo el capítulo para contexto. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y a los fieles en Cristo Jesús. Gracias sea a vosotros y paz de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia, que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como los que están en la tierra, aún en Él, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en Cristo, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo mención de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superveniente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fortaleza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el mundo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza para todas las cosas a la iglesia, la cual en su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en esta noche me quisiera enfocar en los versos 13 y 14, que dice, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en que también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El título de mi sermón esta noche es Salvo, siempre salvo. Amen. Salvo, siempre salvo. Lamentablemente esta doctrina de salvo, siempre salvo no es muy popular hoy día y realmente nunca la ha sido. Muchas personas piensan, y puedo testificar de eso, que cuando yo vivía aquí en Puerto Rico no era una doctrina famosa. Siempre decían que tú podías perder tu salvación, que tienes que ser buena persona para ir al cielo, tienes que obrar, tienes que bautizarte, tienes que hacer este tipo de cosas para ir al cielo y para uno ganarse el cielo. Pero el detalle es que el cielo no se gana. El cielo es un regalo de Dios, ¿verdad? Si en otras palabras están diciendo que la salvación se pierde porque tú no sigues los mandamientos, pues están diciendo que lo que hizo Jesús en la cruz no fue suficiente. Están diciendo que Él no pagó el precio y que ahora yo tengo que pagar el precio, yo tengo que poner mi justicia para ayudar a Dios a pagar el precio. Que yo sepa, yo no fui a la cruz. Que yo sepa, yo no fui al infierno a pagar por los pecados de nadie. Jesús lo hizo, yo no. Yo soy salvo por su misericordia, por su gracia y por sus obras y no por las mías. ¿Okay? Aquí en el verso 13 dice, en cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí la Biblia nos dice que cuando nosotros somos salvos, cuando nosotros creemos en Jesús, Él nos da el Espíritu Santo, y esa es la promesa. Este es el Espíritu Santo de la promesa. Y en el verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Arras es un sinónimo para garantía, para señal, para evidencia de que Él nos va a mantener salvos. Él nos prometió que nos va a mantener salvos hasta el día de la redención, hasta el día de su venida o hasta el día que vayamos a estar con Él. Si yo voy a hacer un contrato con una compañía, ¿verdad? Y esa compañía me requiere un depósito a mí, esa cantidad de dinero, ese depósito, ese pronto es mi evidencia que yo voy a cumplir con el contrato con esa compañía. Cuando nosotros somos salvos, cuando nosotros creemos, Él nos da el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es nuestra garantía que vamos a ser salvos, y Él nos va a mantener salvos y no podemos perder nuestra salvación. Y si uno puede perder la salvación, pues estos versículos son erróneos. Si uno puede perder la salvación, pues este versículo no hay esperanza. Si uno puede perder la salvación, no hay esperanza, y Dios no cumple sus promesas, pero sabemos que Él es fiel y Él cumple con todo lo que Él dice. Y de la única manera que nosotros podemos recibir esta promesa, el Espíritu Santo, es solamente creyendo en su sacrificio, creyendo en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Vaya conmigo a Juan 3 y vamos a leer del verso 14 al 16. Juan 3, 14 al 16. La Biblia dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. So, en este evento, cuando Moisés levantó la serpiente, la única manera que el pueblo de Israel, el único requisito para que el pueblo de Israel fuese salvo físicamente de la plaga de serpientes que Dios había enviado al pueblo de Israel por su desobediencia y por sus murmuraciones, era que tenían que mirar a la serpiente de bronce que Moisés había creado. So, de igual manera, nosotros, para ser salvos espiritualmente, tenemos que mirar a Jesús, creer en lo que hizo por nosotros y vamos a vivir. No vamos a morir. So, de igual manera, ellos en el Viejo Testamento tenían que mirar a la serpiente y iban a vivir y no iban a morir. En el verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. So, el verso 16 te reafirma que lo único que tú tienes que hacer es solamente creer en lo que Él hizo por ti, y si crees, no te vas a perder, vas a tener vida eterna. En otras palabras, no vas a ir al infierno, no eres condenado, vas a tener vida eterna. Juan 3:16, lamentablemente, es uno de los versículos más famosos y más memorizados de la Biblia. Mucha gente lo tiene en los carros, mucha gente lo tiene en cuadros en sus casas, y ellos dicen que eso es un verso fascinante, bonito, pero lamentablemente no saben lo que significa. No saben que cuando Él te da vida eterna es para siempre, y lo único que tienes que hacer es solamente creer en su nombre. Vaya conmigo ahora a Juan 5:24. Juan 5:24. La Biblia dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no verá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. So, este verso es bien poderoso, porque dice que si tú crees en Jesús, si tú escuchas la palabra, si tú escuchas el Evangelio y crees en lo que hizo por ti, tienes vida eterna. Y esa palabra tienes es presente. No dice tendrás vida eterna en un futuro. No dice tendrás vida eterna si perseveras, si te portas bien. No, tienes vida eterna ahora. Lo recibes, es tuyo. Y fíjese que dice no verá a condenación. Ser condenado, ¿condenado de qué? Del infierno. No vas a ser condenado, mas has pasado de muerte a vida. ¿Qué muerte? La muerte espiritual, la muerte segunda, el lago de fuego, el infierno. No vas a ir ahí, vas a tener vida. ¿Cuál es la vida? Estar en el cielo con Jesucristo. En la Biblia tú nunca vas a encontrar, vas a pasar de vida a muerte si no sigues los mandamientos. Usted nunca va a encontrar eso, nunca. Y si yo tengo que seguir los mandamientos, entonces, ¿cuántos pecados tengo que dejar de hacer o cuántos pecados tengo que hacer para perderlos? Y si la pierdo, pues entonces, ¿cuántos pecados tengo que hacer para ganar mi salvación de nuevo? Eso es confuso. Y sabemos que Dios no es el autor de confusión. Dios nos ama, Él quiere que sepamos la verdad y Él es un Dios de orden. Ahora vayamos a Juan 10, 28 y 29. Pastor, si me puede dar una botella de agua porque tengo la boca sequísima. Por favor. Vaya conmigo a Juan 10, 28 y 29. La Biblia nos dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este es otro versículo que te garantiza la salvación y la seguridad del cristiano. Y fíjese que dice jamás. Jamás es un sinónimo para nunca. Si Dios te dice que es nunca, que nunca vas a perecer, pues entonces nunca vas a perecer, ¿verdad? Si yo digo, pastor, yo nunca voy a tener hambre, ¿verdad? Yo nunca voy a tener hambre, jamás voy a tener hambre. Siempre y cuando coma 3 veces al día. Pues entonces ya eso no es nunca, ya eso no es jamás, porque entonces, ¿qué pasa si no como? Pues entonces voy a tener hambre. Pues entonces ya ese verso es falso, ¿verdad? Pues cuando
Porque el detalle es que yo he hablado con un sinnúmero de personas y yo les digo, ¿usted cree que la salvación se puede perder? Y ellos me dicen, no, la salvación no se pierde, no, jamás. Siempre y cuando mantengas los mandamientos. Pues ven acá, pues entonces, ¿qué pasa si no sigo los mandamientos? Pues voy a perder la salvación. So, para que ese versículo sea correcto, entonces no importa lo que pase, no importa si sigo los mandamientos o no sigo los mandamientos. Gracias. Gracias. No importa si no sigo los mandamientos o los sigo, voy a ser salvo. No importando. Y eso a mí me acuerda, me hace pensar en 1 Corintios 2:14, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que no es salva, una persona que no tiene el Espíritu Santo por dentro, no puede discernir las cosas que son espirituales, porque tú le enseñas que no puedes perder la salvación, tú le enseñas todos estos versículos y ellos te siguen diciendo que tú la puedes perder, que tienes que mantener los mandamientos para no perderla. Y entonces versos sencillos como Juan 24, como Juan 5:24, Juan 10:28, para ellos son locura y no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Y muchas personas están, lamentablemente, como he estado diciendo, están confiando en sus obras para ir al cielo. Están confiando en sus obras para ir al cielo por su bautismo, por rituales, por cómo se criaron, porque mi papá era pastor, o porque voy a la iglesia, porque oro mucho, porque leo la Biblia. El detalle es que en vez de confiar en la justicia de Dios, están confiando en su propia justicia para ir al cielo, pero sabemos que con nuestras propias obras no podemos ir al cielo. Y eso me hace pensar en Isaías 64:6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como vientos. O si la Biblia dice que nuestra justicia, nuestras obras son como trapos sucios. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Yo no puedo confiar en mí mismo, yo no puedo confiar en mi justicia para ir al cielo. ¿Por qué? Porque yo puedo ser buena persona ahora, que nunca lo voy a hacer porque soy pecador, pero yo puedo hacer buenas obras ahora, pero 10 minutos luego peco. Si yo estoy tratando de confiar en eso para ir al cielo, eso es un trapo sucio. Porque en 10 minutos estoy haciendo algo bien, pero en 10 minutos luego peco. Eso es un trapo sucio. Ahora, si una persona es salva, si una persona tiene el Espíritu Santo por dentro, pues ahí tus obras, Dios te bendice. Dios quiere que nosotros obremos. Dios, por eso Él tiene una lista de mandamientos en esta Biblia, porque Dios quiere que nosotros obremos. Él nos quiere, Él nos ama y Él nos quiere bendecir. Primero, esa persona que no es salva tiene que primero ser salva, poner su fe en Jesucristo, recibir el Espíritu Santo y ahora enfocarse en sus obras, no para salvación, sino para bendición. Ahora vaya conmigo a Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Gálatas 3:16, la Biblia dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Este verso no puede estar más claro. Sinceramente, este verso no puede estar más claro. Te lo repite una y otra vez, que no es por nuestra justicia, por seguir los mandamientos, ninguna carne será justificada. Y a mí me entristece, pero más bien me sorprende cómo tú le puedes enseñar este verso cuando, ¿verdad? Cuando vas a ganar almas. Tú le enseñas esto y ellos quieren seguir creyendo que tú tienes que seguir los mandamientos. Cuando esto claramente te dice que no es por las obras de la ley, que son los mandamientos, ¿verdad? Pero yo entiendo que cada cual es diferente. Yo entiendo que hay algunos que tú le enseñas el Evangelio, tú le enseñas las preciosas palabras del Evangelio y ellos creen automáticamente. Pero hay otros que hay que tener paciencia. Por eso la Biblia habla de que alguien planta esa semilla
y entonces otra persona riega esa semilla, le echa agua y Dios da el crecimiento, ¿verdad? Y otro, si puede ir conmigo ahora a Efesios 2.8. Efesios 2.8. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. So, personalmente yo como puertorriqueño, porque yo fui criado aquí y a mí me decían que tenías que mantener las obras, este verso a mí me tocó tanto. Y este verso sigue siendo uno de mis favoritos cuando yo voy a ganar almas. ¿Por qué? Porque es que te lo dice claramente que no es por obra. Dice que es por gracia, algo que nosotros no merecemos. Pero Él tuvo misericordia y Él con todo eso nos salvó. Por gracia, por medio de la fe. La fe, ¿qué es la fe? Creer en lo que Él hizo por nosotros. Creer en su sacrificio. Y esto no de vosotros, pues no tiene que ver nada con nosotros. No tiene que ver con nuestras obras, no tiene que ver si tú eres bueno o no. No tiene que ver contigo, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie coja el crédito de que yo voy a ir al cielo porque yo soy buena persona. Yo le estoy restando ese crédito al Señor. Solamente ese crédito le pertenece a Dios. Como dijo ahorita, yo no fui el que fui a la cruz a pagar por los pecados de nadie. Yo no me puedo gloriar de mis propias obras. Eso le pertenece a Él. Él es Dios, Él es mi Salvador y yo necesito un Salvador. Por eso tenemos que ser salvos, porque yo no me salvo yo mismo. Y fíjese que dice, lo llama un don. Y un don es un sinónimo para regalo, ¿verdad? Si yo tengo un regalo para usted y yo te digo esto, ¿verdad? Ahora me tienes que dar $5. Eso no es un regalo, ¿no? Yo, para darte un regalo, yo como el dador, tengo que pagar el precio de ese regalo. Entonces, para dárselo a usted, el recibidor, gratuitamente, sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Y cuando yo voy a ganar almas, bueno, primero vaya conmigo a Romanos 6.23. Vamos a ir primero. Romanos 6.23. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otro verso poderoso. Otro verso poderoso. Cuando yo voy a ganar almas, cuando yo voy a predicar el Evangelio, nosotros, ¿verdad? Le hacemos esta pregunta a muchas de las personas. Nosotros le decimos, si yo te tengo esta Biblia como regalo, pero me tiene que cortar la grama, ¿eso es un regalo? Y 99% de las veces ellos dicen, no, eso no es un regalo porque lo estás pagando, estás trabajando para eso. Le digo, perfecto. Ahora, fíjese que dice vida eterna. ¿Cuán largo es eterno? Y ellos dicen, para siempre, ¿verdad? Para siempre es eterno, eso nunca tiene fin. Yo digo, perfecto. Y si le digo, ok, ahora te pregunto de nuevo, si yo te tengo este regalo, es tuyo para siempre, es un regalo eterno tuyo, no tiene fin, pero tengo esta lista de tareas que quiero que hagas. Si no las haces, vengo y te lo quito. Si te puse esta lista de tareas, ¿eso es un regalo? Ellos dicen, no. Digo, ok. Y si te lo quité porque me enfogoné con usted, ¿eso es un regalo? Ellos dicen, no, exactamente. Cuando lo que Jesús hizo por ti, Él como el dador, pagó el precio del regalo, Él te lo da a ti como recibidor y lo único que tú tienes que hacer es solamente recibirlo. Si yo te digo que tú tienes que darme $5, $5 para este regalo y eso no hace sentido, pues entonces si Dios te dice, sigue los mandamientos después que tú creas y sé buena persona para mantener tu salvación, si no te la quito, pues entonces eso tampoco hace sentido. Porque eso es un regalo pago por Jesucristo. Por ende, salvo, siempre salvo. Jesús murió solamente una vez en la cruz. Él te da el regalo de vida eterna una sola vez. Eso significa que tú tienes que ser salvo una sola vez. Salvo, siempre salvo.
En Romanos 8, 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, yo no sé usted, pero después de este verso yo me siento seguro de que yo no voy a perder mi salvación, de que Dios me ama y Dios me prometió de que Él me va a mantener salvo, no importando lo que pase. Y dice que ni lo presente ni lo futuro, o sea, ni lo presente, ni lo que usted esté pasando, ni lo que usted esté haciendo, ni lo futuro de lo que usted haga de aquí a 10 años, nada te puede separar del amor de Cristo. Salvo siempre, salvo. El rey David, adúltero, asesinó a Urías para estar con su esposa Betsabé. Pecado horrible que cualquiera diría, este hombre no es salvo, este hombre perdió su salvación. David no perdió su salvación. David era un hombre justo. Vaya conmigo a Romanos 4 y vamos a leer del versículo 6 al 8. Romanos 4, 6 y 8. La Biblia dice, como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecados. Aquí tenemos al rey David diciendo que Dios atribuye justicia sin las obras de la ley, que Dios no te imputará pecado, que Dios pagó por tus pecados. En toda la historia vemos desde el Viejo Testamento que siempre se ha predicado salvo, siempre salvo. Siempre se ha predicado en toda la humanidad, siempre ha sido salvo por gracia, por la fe y sin las obras de la ley. Si David predicaba esto en el Viejo Testamento, eso significa que entonces Saúl era salvo. Saúl que cometió suicidio, él era salvo. Salomón que en su vejez empezó a adorar otros dioses, él también era salvo. Vemos que Saúl, David y Salomón eran tres hombres que cometieron errores graves, pero eran salvos. Pagaron las consecuencias. El rey David, que la espada nunca se apartó de la casa, matando a los hijos. Saúl se suicidó, se llenó la mente con tratar de matar a David. Salomón adorando a otros dioses y pagó las consecuencias. Pero ellos eran hombres justos, ellos eran salvos. Y podemos seguir hablando de otros ejemplos en la Biblia, pero no sé si el pastor quiera que yo esté aquí hasta las 2 de la mañana. Pero, iglesia, el Evangelio es el mensaje más importante de la Biblia. Si no hay Evangelio, no hay esperanza. Si no hay Evangelio, no hay cielo. No hay nada de eso. Si no hay Evangelio, lamentablemente, yo voy al infierno. Si no hay Evangelio. Hay otros mensajes de la Biblia que te pueden ayudar como persona, como cristiano, pero si no hay Evangelio, nada te vale. El Evangelio es el mensaje más importante. Y si usted es salvo esta noche, iglesia, si usted tiene el Espíritu Santo dentro de ustedes, si ustedes tienen esa esperanza de que eres salvos, de que van a ir al cielo, Dios quiere que ustedes compartan ese mensaje, que lo compartan con su familia, que lo compartan con conocidos, con amistades, con extraños, que vayan a las puertas, que vayan a las casas, a todo Puerto Rico para predicar el Evangelio, porque ellos necesitan escuchar. Ellos necesitan escuchar. Y no solamente aquí en Puerto Rico, a todo el mundo. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Dios nos encomienda, esto es una responsabilidad grandísima, iglesia, que Dios nos está diciendo a nosotros, id y predicar el Evangelio. Tenemos que pararnos, irnos y tocar las puertas y hablarles sobre el Evangelio. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Dios quiere que todo el mundo escuche el Evangelio. Pero ¿cómo las personas van a escuchar el Evangelio si nosotros no le hablamos sobre el Evangelio? Vaya conmigo a Romanos 10, versículo del 14 al 15. Romanos 10.
la Biblia dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que predican el evangelio de los bienes. So, ¿cómo ellos van a invocar el nombre del Señor si no en el que no creen? ¿Y cómo ellos pueden creer en alguien de quien no han oído? ¿Y cómo ellos pueden escuchar si nosotros no le predicamos? ¿Y cómo le podemos predicar si no vamos? Tenemos que ir. Tenemos que ir para todo sitio y predicar el evangelio. Y muchas personas aquí en Puerto Rico lamentablemente no han recibido esa promesa, no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, están perdidas. Están perdidas y como dijo ahorita, yo pues nacido y criado aquí, puedo ver las falsas doctrinas, puedo ver cómo la isla está en un declinaje espiritual. So, tenemos que ir a predicarles a ellos para que sean salvos, para que reciban esa promesa y para que se conviertan hijos e hijas de Dios. Tenemos una responsabilidad bien grande. Último versículo. En 1 Corintios 9:16 dice, porque aunque predico el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el evangelio. Iglesia, ay de mí si yo no predico el evangelio en Puerto Rico. Yo sabiendo la verdad, yo sabiendo la responsabilidad que tengo en mis manos, por eso se llama la gran comisión, ¿verdad? Es una responsabilidad grandísima. So, si yo sé cuál es el camino bíblico al cielo, si yo soy salvo, ¿verdad? ¿Cómo yo no puedo predicarle eso a mis familiares, a mis amistades, a las personas con quien yo me crié aquí? Ay de mí si yo no predico el evangelio. Ay de mí. Criado aquí, nacido aquí por 26 años, ahora que soy salvo, ahora que conozco la verdad, puedo ver las falsas doctrinas, las falsas religiones, una isla perdida. Y a mí me es impuesta necesidad predicar el evangelio a todo Puerto Rico. So, yo les exhorto esta noche, iglesia, que si usted sabe de alguien, usted tiene familiares, amistades, conocidos, un compañero de trabajo, y vamos a suponer que si su familia está salva ya, sus amistades están salvos, hay muchas personas en las casas que no están salvas. So, Dios te encomienda a que tú vayas y toques la puerta y le digas, hola, ¿usted está 100% seguro que va a ir al cielo cuando muera? ¿Cómo usted sabe que está salvo? Y si ellos te contestan algo que no va con lo que dice la Biblia, enséñele. Solamente enséñele. Es un mensaje sencillo. Enséñele que lo único que ellos tienen que hacer es solamente creer en lo que dice la Biblia. Solamente creer en el sacrificio que hizo Jesús. Enséñele, porque hay de mí y hay de nosotros si no predicamos el evangelio. Tenemos que abrir la boca, tenemos que hablar, predicar. Y yo sé que hay muchas maneras de cómo alcanzar al pueblo, enviando tratados, posteando estos videos en YouTube, pero lo primordial es ir a las casas y enseñarles de la esperanza que tú y yo tenemos. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta tarde, gracias por la oportunidad de estar en esta iglesia, Señor, ha sido una bendición. Gracias por el pastor. Y yo espero, Señor, que este mensaje haya sido de ánimo y de esperanza, Señor, para que podamos hacer más por ti, Señor, porque nunca podemos, nunca es suficiente, Señor. Siempre podemos hacer más, siempre podemos hacer más por ti, Señor. Yo espero, Señor, oro que este mensaje que los anime, Señor, que sea de bendición. Y yo espero, Señor, oro que tú nos cuides y que bendiga el resto de la noche. En el nombre de Jesús. Amén.